Los jóvenes que buscan empleo y las personas trabajadoras jóvenes se encuentran con un escenario económico muy desalentador y lleno de dificultades para ellas y ellos. Si bien el año 2021 estuvo marcado todavía por las consecuencias de la pandemia del COVID, las personas jóvenes tienen que enfrentarse a un mercado de trabajo lleno de incertidumbre para su futuro. Las consecuencias de la crisis del 2008 que aún hoy arrastramos, la crisis del COVID-19 y la actual guerra de Ucrania, ha derivado en que la preocupación de los jóvenes sea la precariedad, los salarios bajos, la temporalidad y sobre todo el paro. Un 50% de jóvenes cree que dependerá de su familia y no encontrará trabajo de lo suyo. Un 40% se ve peor dentro de 3 años. Y un tercio cree que recortará en alimentos para llegar a fin de mes. Continuando con el análisis en cifras, si hablamos de desempleo juvenil, es decir, personas menores de 30 años, veremos que en 2021 había casi 1 millón de personas menores de 30 años desempleadas. Por otro lado, la tasa de paro juvenil alcanzaba los 34,58% y se tardaba unos 10 meses en conseguir un empleo que entrara dentro de las condiciones normales que pedimos para los trabajos de la gente joven. En cambio, tras la aplicación de la reforma laboral en 2022, el paro juvenil ha tenido un descenso más que llamativo. En 2022 además ha habido un notable descenso histórico del desempleo juvenil. Más de 2 millones de jóvenes encontraron trabajo en comparación con el año anterior, lo que muestra que el empleo juvenil se está recuperando, a la par que la situación de la pandemia también ha mejorado en el año 2021. Hay unos 251.000 jóvenes ocupados más. Todas las comunidades autónomas aumentaron la ocupación en el último año. Donde más subió la tasa de empleo fue en Baleares, un 57,56%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 38,62% y en Cantabria con un 37,51%, alcanzando estas tres comunidades valores superiores a la media. Por último, no podemos olvidarnos de la España vaciada, compuesta por las regiones más afectadas por la emigración de jóvenes hacia núcleos de población más grande y que ha derivado en una población envejecida en esas zonas. RUGE tiene un compromiso especial en conseguir que esta situación cambie y los jóvenes de dichas zonas tengan acceso a un empleo de calidad, sin tener que moverse de su comunidad. Hay una tendencia claramente discriminatoria entre los jóvenes y el resto de la población. Actualmente tener una edad determinada te condiciona para que tu salario sea más alto o, en el peor de los casos, más bajo. Es cierto que en los últimos meses hemos visto cambios normativos encaminados a mejorar las condiciones laborales, pero en políticas activas de empleo joven seguimos muy rezagados. Así pues, si tomamos en consideración el salario anual más frecuente de 18.480 euros brutos, al mes apenas llega a los 1.100 euros, lo que resulta insuficiente para llegar a fin de mes y hacer frente a la carestía de vida actual. Dicha encuesta también nos muestra que todavía hay 1,22 millones de hogares sin acceso a un ordenador. Un 37,5% no puede permitirse ir de vacaciones una semana al año. Un 5,8% no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Un 16,5% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, ni en invierno ni en verano. Un 38,4% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Un 17,3% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, hipoteca, alquiler, recibos, gas, comunidad. Un 6,8% no puede permitirse disponer de un automóvil. Y por último, un 6,4% no puede permitirse disponer de un ordenador personal. Si en España eres menor de 30 años y tenías pensado comprarte una casa, sigue soñando. Es imposible. Entre las personas jóvenes que han podido emanciparse en viviendas de propiedad firmando una hipoteca, actualmente un 30% estaba en riesgo de pobreza. También la cesión de la vivienda es más patente entre las personas jóvenes. Esto significa que un familiar te dé su vivienda. Aunque no todo son malas noticias, la temporalidad ha sido siempre un desequilibrio del mercado de trabajo, pues para la juventud el acceso al empleo se ha venido realizando por la vía de la contratación temporal. Esto empieza a cambiar con la nueva reforma laboral, donde podemos observar una bajada de la tasa de temporalidad para las personas jóvenes, dado que esta tasa ha descendido 18 puntos desde diciembre de 2021.
Una de las propuestas de RUGE es la implementación de manera correcta y coordinada de la Garantía Juvenil Plus en todo el territorio nacional. De este modo, se deben realizar los cambios en la aplicación de políticas activas de empleo joven para mejorar su eficacia, haciéndolas más cercanas a la realidad juvenil y acompasándolas con las oportunidades que el mercado de trabajo ofrece. También se deben potenciar los servicios públicos de empleo para que puedan desarrollar de manera efectiva la orientación laboral y no solo limitarse a ser meros gestores de prestaciones. Además, se deben vincular las políticas activas de empleo con otras políticas y planes encaminados al desarrollo de sectores estratégicos que generen empleo neto y de calidad. Se debe fomentar el relevo generacional en las empresas, facilitando la salida de las personas que estén en los últimos años de su vida laboral, sustituyéndolos por personas jóvenes que aprenden de la experiencia de los que van a sustituir. De este modo, se propone el fomento de la jubilación parcial con contrato de relevo vinculado a una persona joven para todos los sectores productivos. El gran reto de este país es trabajar el relevo generacional que propicie que sean las personas jóvenes las que asuman el grueso de la carga productiva del país y no se busque retrasar la edad de jubilación. Se da la anomalía de tener personas de 25 años perfectamente formadas y con todo el potencial del trabajo desempleadas, y personas que con 65 años, con enormes achaques, siguen obligadas a trabajar. Más que una propuesta o una obligación, debemos terminar con la parcialidad involuntaria que menoscaba los derechos y salarios de la juventud, repercutiendo en su presente y en su futuro. Debemos continuar en la senda de subida del salario mínimo interprofesional iniciada, como un instrumento de lucha contra la discriminación, puesto que los trabajadores que sufren más discriminación son los que reciben los salarios más bajos. Desde RUGE perseguimos el desarrollo e implementación de un estatuto de prácticas no laborales que regule aquellas acciones formativas que se den en una empresa por parte de un estudiante con ocasión de mejorar sus conocimientos en esa materia. Así, se deberá dotar de una serie de derechos y garantías para que este primer contacto con el mundo de trabajo se haga de una manera sana, sin abusos y sin fraudes.